para hablarnos de cómo llegan los candidatos a la presidencia, los presidenciables de la República, en las encuestas previo al arranque de campañas y sobre cuál puede ser la narrativa de inicio. Nos acompaña aquí en el estudio Luis Rodolfo Oropeza, analista político. Rodolfo, bienvenido. Héctor, Blanca, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues estamos a unas horas de que arranquen formalmente estas campañas. ¿Cómo los observas? ¿Qué podemos esperar de lo que, si inteligentemente operan sus asesores, podremos ver en los próximos días y en campaña? Primero, que fue medio de broma que va a empezar la campaña, porque llevamos un mes de intercampaña en el cual creo que se vivió lo más intenso de los ataques entre los candidatos que están disputando ahora la contienda electoral, de manera más acentuada por los ataques entre Meade y Anaya, que pues se dijeron de todo, lavado de dinero, algo que no tenía precedentes en una contienda presidencial en nuestro país. Pero Héctor, como bien señalas, hay intervalos en las encuestas y es importante saber en qué rango se están moviendo hoy los presidenciables. Anaya se han publicado muchas encuestas, Oráculos da estos datos públicamente para que cualquiera los pueda consultar. Tiene un rango de entre 24 y 31 puntos, lo que lo mete en una media de 28% de intención. Meade entre 20 y 26, lo que lo mete en una media de 23, 5 puntos por debajo de Anaya. Y Andrés Manuel, que en casi todas las encuestas que se han publicado tiene un rango de entre 36 y 43, una media de 40. Esto hace que AMLO, hoy como el puntero de la contienda, le lleve, comparando medias, 17 puntos a Meade y 12 puntos a Anaya. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Pues que los primeros mensajes, pues parece que AMLO ya los está dando con un triunfalismo, con una conformación de un equipo ya de gobierno, y como vemos en su primer spot, pues más bien pidiendo votos para hacer una mayoría que le permita tener pues una comodidad en el Congreso para poder redireccionar las políticas públicas de este país. Luis Rodolfo, así arrancan en cuanto a las encuestas esta campaña los aspirantes a la presidencia de la República, pero hemos visto a lo largo de muchos años, me viene a la mente por ejemplo en las últimas dos elecciones, 2012, 2006, donde precisamente también anduvo Andrés Manuel López Obrador queriendo ser presidente, que las encuestas en algunas lo colocaban en segundo lugar, otras en primer lugar, ahorita lo colocan en primer lugar. ¿Qué de tanto puede cambiar esto una vez arrancada ya la campaña? Puede cambiar mucho, ya que todavía la franja de debate de porcentaje de indecisos o gente que no ha declarado una intención, pues supera en una media también pues los 15 puntos porcentuales. Entonces, si pensamos que ahí se queda la mitad de la gente que decide no ir a votar, hay 7 puntos en disputa. Y el mercado de votantes blandos de cada uno de los partidos que pudiera moverse de un lado a otro. Aquí lo interesante será saber si se consolida una caída de José Antonio Meade en las preferencias, como se han visto en varios estudios, y que esto haga que acabe en una elección de 2. En mi parecer, va a ser de 2 en un mes más o menos de campaña, y ahí es donde veremos ya totalmente consolidada una tendencia. O sea, ¿sí crees que sea de 2, definitivamente? Sí, yo creo que va a ser de 2. Tomemos la referencia de la elección del 2002. Sí, sí. Llegan más o menos con estos números de ventaja. Sí. Inclusive, Josefina estaba cerca del segundo lugar. Exactamente. Y en cuestión de 45 días de la campaña presidencial, perdió camino frente a Andrés Manuel y la contienda cerró con solamente 8 puntos de ventaja de Peña sobre AMLO, que al arranque pues le llevaba más de 15. Luis Rodolfo, ¿y entonces qué es lo que tienen que hacer estos aspirantes a la presidencia de la República? Me viene en un primer momento José Antonio Meade Curibreña, que en algunas encuestas va en segundo, tercer lugar, casi en todas en tercer lugar. Ricardo Anaya, que va en segundo lugar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ya durante estos 90 días de campaña para alcanzar al puntero y rebasar, como ellos dicen? Creo que debemos de ver una campaña que nos desintoxique de los escándalos. El problema es que eso en buena medida genera que la gente se desilusione, no quiera participar y que a final de cuentas piensen que la elección pues solamente es un juego de ataques que no le sirve a nadie. ¿Qué es lo que yo diría? Pues en los primeros spots vemos valores ya muy colocados. La narrativa de José Antonio Meade debe de alejarse de este tema de una absolución, que él hace un mea culpa en público sobre que no es priista. Pues realmente sí lo es y tiene que ir por ese votante duro que hoy parece que está perdiendo,
Anaya debe de explicar muy bien el discurso de futuro para que no parezca que estamos en consumo de Amazon Stores o iPhones a futuro. Ajá. Y aterrizarlo en un discurso mucho más tangible de qué significa el futuro para ti, que tal vez ganas un salario mínimo y que quiero que vivas mejor. Y por último, yo creo que de AMLO tenemos que dejar de lado el triunfalismo y sí se tiene que meter a la contienda, porque lo que ha pasado es que no responde. Claro. Andrés Manuel ya dice, pues yo voy ganando, ya voy a integrar mi gobierno, pero la elección, me arriesgo. La elección es el 1 de julio. Ahora, mencionas algo que es importante en relación a que deberíamos ver más fondo de la intención de cada uno de los equipos de aspirantes, ¿no? Es decir, las propuestas. Y dejar de lado las acusaciones. Pero al contrario, vendrá precisamente, dicen los que saben, la verdadera guerra por la presidencia. Las propuestas sí, por un lado, ¿no? Cuando se les obligan y cuando hay discursos incendiarios como el de Andrés Manuel López Obrador, el caso del aeropuerto, en el caso de las reformas, en donde obliga al gobierno a dar una conferencia, en decir, a ver, espérense, casi el 80% de las contrataciones en el aeropuerto ya están sobre... Bueno, a menos que pase eso. Pero en el caso de la contienda como tal, en la lucha por ese poder, vamos a ver de todo, vamos a observar de todo, qué es lo normal, qué es lo que ya se espera. Entonces, ¿cómo les pides eso? A eso, güey, ¿no? Vamos a dosificar los mensajes positivos y negativos. Lo que yo creo es que si se carga todo para acá, como pasó con el tema de la PGR y Ricardo Anaya, pues vivimos una semana muy intensa en la cual hasta 3 semanas. Sí, claro. Sí, audios, videos filtrados sí. Y que no sabías bien a bien qué era lo que verdaderamente prevalecía. ¿Qué pasa con un debate como el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Que me parece que estamos discutiendo hechos concretos en los cuales puede salir el gobierno y decir tantos millones de pesos se invierten, tantas empresas están involucradas, pero en los otros quedamos solamente en esta amplia franja de fake news que no le ayuda a nadie y que más bien generan esa inhibición. ¿Qué veo? Van a venir debates, van a venir arranques donde veremos a las clientelas apoyando a todos los candidatos, pero nos tendrán que decir un poco más que lo que están poniendo los spots, porque parece que los primeros solamente dan una continuidad a la discusión del mes de intercampaña. No rompen de tajo y van directo a hablar de, bueno, yo te voy a dar esto, más que cargar el discurso en la diferenciación. ¿Y veremos en algún momento más propuestas que ataques o esto en verdad está en un mundo imaginario para los mexicanos? La verdad, siendo muy honesto, vamos a ver más ataques. Sí, por supuesto. Y menos propuestas. Sí, es lo que más demanda el público. Justo te iba a decir, ¿es lo que más En vende? las encuestas siempre dicen, no, es que sí trae propuesta o no. La dicen, pero al momento de votar, votas con la emoción, votas con el corazón y llegas en ese momento a decir que sí, que no. Definitivamente la elección es de cambio. Y tan es de cambio que el candidato del PRI quiere ser un cambio al momento de votar. Oye, dinos algo. Pasa que escuchándote con atención y a lo que podríamos ver en los próximos días, que ya falta muy poquito para verlo, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador siga imponiendo la agenda de discusión en donde pues tiene que responder Anaya. Los medios estamos en ese tema de la búsqueda de si es real o no, si es factible o no, desde el tema de del tema de los criminales con amnistía. Es decir, va poniendo la agenda. ¿No será que esa ya sea la estrategia? Y los demás no tengan con qué revertir ese tema, porque están en segundo y tercer lugar. Es algo muy interesante verlo, ¿eh? Y con esa distancia se vuelve complejo, porque quiere decir que si a uno le lleva una ventaja, según la media, de 12 y a otro de 17, pues tiene que crecer a tasas al menos de 5 puntos porcentuales o 4 por mes. Exacto. Para llegar. Y son millones de votos ahí de los y que eso te lleve a que lo que digas te hagan caso. Exacto. Es decir, ¿no? Entre más voy posicionándome, lo que yo diga, voy a imponer más o menos a lo que diga Andrés Manuel para que no me gane la agenda. De verdad que suena o se antoja que se ve imposible. Más potente que nunca en muchos sentidos, pero también creo que más frágil que nunca en todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en su carrera política en el que es, como dicen en los toros, matar o morir. Para Andrés Manuel no hay otra, entonces creo que la dinámica ha sido cuidada.
Pero también ha habido mucha crítica, y ustedes lo han vivido como comunicadores, sobre respuestas que ha dado últimamente en algunos programas de opinión, en donde se asoma este fenómeno. Tan es la absolución que uno de los spots de AMLO también dice que no va a ser Venezuela-México, que somos muy diferentes. Entonces, vuelvo a lo mismo. Los mensajes hoy están preparados como para tratar de cerrar el capítulo de intercampañas donde se dijeron de todo y empezar a marcar la agenda, y coincido totalmente contigo, Héctor. Mientras los otros dos candidatos no puedan decir algo adicional a lo que marca Andrés Manuel, pues el final estará muy claro para... Es que de verdad es muy interesante. Sí, exactamente. Oye, Luis Rodolfo, y yo te quiero preguntar algo básico. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza en estas encuestas? ¿Es porque es el político más conocido? ¿Porque es su tercera vez como aspirante a la presidencia de la República? ¿Porque la gente sí simpatiza con sus ideas y con la imagen de Andrés Manuel López Obrador? ¿O porque literalmente en él sí están viendo un cambio? ¿Por qué? En los estudios de opinión y muchos programas también de análisis, creo que hay un consenso sobre esto, y es que la elección es de cambio, y los candidatos que representan ese cambio, que serían en este caso Andrés Manuel y Ricardo Anaya, tienen que dar un muy buen contenido para decir, mi cambio va en tal dirección. Pero creo que el valor añadido es que es cambio con enojo. La gente tiene un hartazgo real de la falta de resultados y de la impunidad que se ha vivido en este tiempo, en el cual se preguntan cómo cae un presidente en Perú, pero no sucede nada, ni un jefe de departamento cae cuando tienes problemas como en las carreteras, el socavón, y gente se muere. Creo que eso es justamente lo que está castigando a la gente, y es al público que habla. Creo yo, y en buena medida también la investigación nos lo dice, que señalan que el discurso del PRIAN ha sido efectivo para AMLO, sí les ha hecho una mella, y él sí se ha logrado colocar como la única alternativa frente a un par de partidos que no ha dado respuestas claras a las demás. Y que ya ha gobernado en el país. Así las cosas. Y así llegamos a las campañas.